Bueno, el otro día estuvimos hablando sobre algún aspecto del discipulado y había pensado seguir comentando algo al respecto. Y veíamos, ¿no?, que el discipulado no es algo que tiene que ver solamente con ser simpatizantes. Hablábamos de los atletas que son amateur y los que son profesionales. Hablábamos de los que se alistan en el ejército para servir, pues lo hacen voluntariamente y bajo cualquier condición, bajo cualquier situación en la cual puedan estar viviendo cuando están en su servicio militar. El caso es que nosotros, como cristianos, también la Biblia nos enseña que somos un poco como atletas, un poco como militares. Y la Biblia nos habla de militancia, nos habla de que somos soldados, no en ese aspecto de agresivo y que tiene que ver con la violencia. No se trata de eso, ¿no? Porque Jesús nunca habló de violencia. Él habló de otros aspectos de la guerra espiritual que tienen que ver con el fruto del Espíritu, ¿no? Pero bueno, hablábamos de eso y también comentábamos que a veces en las iglesias hay bastante nominalismo. Somos nominales, pero a veces no estamos dispuestos a ser personas militantes, ¿no? Comentábamos que, como ocurre a veces, alguien se hace socio de algún club o de algún sindicato y, sin embargo, bueno, puedes tenerlo ahí lejos, pero nunca militas o nunca te esfuerzas por aquello que representas, ¿no? Y eso hablamos de nominalismo, ¿no? Somos nominales, pero a veces poco compromiso en nuestro corazón hacia Dios. Podemos temer más a los hombres que a Dios. A Nicodemo le ocurrió. Nicodemo vino a Jesús de noche, no quería que nadie le vería, y a veces eso, somos cristianos que nos tenemos que liberar de temores, de ataduras emocionales para ser libres y confesar su nombre, identificarnos con el Señor, ser discípulos de Él, con todos los riesgos y con todos los aspectos que a veces nos toca sufrir, ¿no? Y hablábamos de eso, de un poco del sufrimiento. Hablábamos de un cristianismo que para los que muchos cristianos, pues el cristianismo es como un hobby, donde vamos y a veces tenemos conceptos espirituales, externos, vamos a algunos cultos, nos gusta pasarlo bien en algunas actividades, se participa, ¿no?, en aspectos espirituales, excursiones, campamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego, cuando el discípulo es confrontado por Cristo, no queremos ser confrontados por Él. No queremos el discipulado bíblico, porque nos gusta mantener nuestra vida. Cuando hemos cantado la canción, ¿no?, que es necesario que Él crezca y yo mengüe, ¿no? De eso se trata, ¿no?, que no queremos menguar. Y la vida del discípulo tiene que ver con aspectos en mi vida que tienen que menguar para que Él pueda crecer. Y bueno, el desarrollo del discipulado lo vemos en los propios discípulos de Jesús. Y aquí vemos Santiago y Juan, que fueron buenos discípulos a lo largo del tiempo porque fueron tomando buenas decisiones. Las decisiones en el discipulado, en los momentos en los que somos confrontados con la palabra y tenemos que cambiar, es el momento en que tenemos que voluntariamente acceder, ¿no?, para que seamos realmente discípulos, no discípulos de algo pasajero, algo que se vive en un momento y luego no hay cambios en absoluto, ¿no? Entonces aquí en Marcos, capítulo 10, versículo 35, nos habla un poco de esta característica a veces de estos discípulos. Bueno, decir que ser cristiano es ser parecido a Jesús.
Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechura suya. Quizás luego vamos a leerlo porque luego los versículos siguientes hablan de una entidad, ¿no? Pero bueno, somos parecidos a Jesús. Ahora hemos visto en el vídeo que nuestros hijos nos imitan. Nuestros hijos nos imitan. Cuando tú ves a un niño, sobre todo las profesoras os daréis cuenta, y cuando ves a un niño cómo habla, cómo se expresa, bueno, puede ser que estén imitando a algún compañero de clase, pero son imitadores de los padres, ¿no? Las palabras feas, las actitudes incorrectas, lo que el niño vive en el hogar al final lo recibe y él mismo se hace un imitador. Entonces nosotros, los discípulos, somos imitadores de Jesús. Eso es sobre todas las cosas. No imitamos a ningún ministerio, no imitamos a ninguna iglesia, no imitamos a ningún hermano. Yo creo que cada uno en nosotros mismos somos auténticas individuos que pueden desarrollar una vida auténtica, natural y sobrenatural de Dios en nosotros. No nos tenemos por qué parecer a nadie, somos únicos, auténticos. Y es verdad, los niños tienen sus héroes, también los adultos tenemos nuestros héroes. La gente viste dependiendo de quién es su héroe, o se corta el pelo dependiendo del cantante que le gusta. Imita al deportista o al individuo que le transmite algo, ¿no? Y que le gustaría ser como él. El que imita es porque quiere ser como aquel que quiere, que lo ve, que le quiere ser, ¿no? Un buen cantante, pues me gustaría ser un buen cantante, ¿no? Me gustaría ser como, ¿no? Y a los cristianos también a veces nos puede parecer, oye, pues los grandes milagros, los grandes prodigios, algunos los querían a costa de dinero, pero Jesús les reprochaba, ¿no? A veces la falta de sentido de lo que realmente es un discípulo, ¿no? Así que imitadores. Pablo dijo que debemos ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. O sea que Pablo él mismo se ponía como ejemplo. Y nosotros tenemos que ser ejemplos. Tenemos que dar buenos ejemplos en la iglesia. Tenemos que transmitir buenos ejemplos para que las personas que vienen puedan imitar lo bueno, aquello que estamos desarrollando como creyentes, ¿no? Entonces dice aquí, ¿no?, que Marcos 10:35, petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y entonces Jesús les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís, porque beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, lo haréis. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Hablamos el otro día de que el discípulo tiene que estar preparado para sufrir. Y Jesús les está diciendo que vosotros vais a padecer como yo voy a padecer. Y el bautismo que yo voy a ser bautizado, vosotros también vais a ser bautizados. Significa que el discípulo de Cristo no puede ser mayor que su maestro, ni tampoco puede desarrollar una vida a margen de lo que hizo Jesús. Si yo quiero ser imitador de Jesús, tengo que entender que voy a tener que padecer como cristiano, ¿no? Soy parecido a Jesús, por lo tanto, voy a tener que padecer. Y hablamos de eso, ¿no?, el otro día, ¿no? Entonces les respondió Jesús, Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Aquí estamos en la competencia del individualismo, la competencia y la rivalidad
entre los discípulos, siempre lo vemos. Vemos rivalidad, competitividad, egoísmo y partidismo, que ellos cada uno hacían su mundo y querían presentárselo a Jesús y Jesús siempre se lo reprochaba, ¿no? Se enfadaron los otros discípulos, ¿no? Porque se pensaban que estaban quitándoles algo que también a ellos les pertenecía. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Así que Jesús les está diciendo que la verdadera grandeza no es cuestión ni de liderazgo, ni de autoridad espiritual, ni de extraordinaria realización personal. Estaban confundidos, ¿no? Estaban cambiando los términos. Jesús les llama a ser discípulos y les llama a que el grande tiene que servir el que más. Y que su forma de ver el mundo y querer imitar a los grandes de este mundo no va con el espíritu del Evangelio. ¿Por qué? Porque los niños crecen y quieren tener dinero, quieren tener fama, quieren tener poder, porque ven que en la sociedad parece que eso funciona. Y los discípulos también querían eso, querían fama, querían poder y querían autoridad. Y Jesús les dice: pero estáis confundidos. Así que si nosotros queremos ser imitadores de Jesús, esta perspectiva ya no entra en nuestras vidas, ¿no? Así que, ¿qué es lo que vale una actitud del corazón, un deseo sincero para vivir para Dios y para los demás? Para vivir para Dios y para los demás. Eso es un órdago contra el egoísmo y el egocentrismo personal. Así que tengo que amar a Dios, someterme a Dios y tengo que servir a los demás incondicionalmente. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que menguar en ese sentido. ¿En qué tenemos que menguar? Tenemos que menguar en nuestro deseo de grandeza, deseo de poder, deseo de los primeros puestos, deseo de prestigio, deseo de que me aplaudan, No, eso ya es algo que tenemos que tratar en nuestro corazón con todas esas cosas, ¿no? Y Dios quiere que nosotros tengamos eso claro, ¿no? Que identifiquemos cuál es su voluntad para nuestras vidas y nos enfoquemos en realmente hacer su voluntad. No buscar la gloria, ni la posición, ni las recompensas materiales, sino buscar amar a Dios y servir a los demás. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Ahora, si nosotros queremos ser imitadores de Jesús, ya tengo que desenfocar mi mirada de mí mismo. Y tengo que pensar que ya no se trata de mí, se trata de lo que yo pueda hacer también a los demás. Es como un revés, ¿no?, a la naturaleza caída del hombre, ¿no?, egoísta, egocentrista, ¿no? Así que es importante, ¿no?, que para ser discípulos de Jesús seamos imitadores en todo. Él vino a dar su vida y el otro día hablamos de que Jesús nos ha pedido también nuestra vida. Ahora, nosotros tenemos que ir soltando nuestra vida, nuestros deseos, las cosas que nos interesan, objetivos personales, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que vemos aquí es que cuando no estamos bien enfocados, como Jacobo y Juan, lo que traemos son problemas. Los demás tampoco. ¿Por qué? Porque se empezaron a enojar contra Jacobo y contra Juan, porque ellos también querían esos puestos. O sea que Jacobo y Juan no solamente estaban mal enfocados también sus discípulos, ¿no? Entonces, cuando en nuestra vida somos individualistas y no nos damos cuenta que somos
somos interdependientes unos de otros, buscamos nuestra independencia personal y no buscamos la cooperación y el mismo sentir en la vida cristiana como Jesús, pues entonces empezamos a fracasar, ¿no? ¿De cuántos problemas no se habrían librado los discípulos si habrían aprendido prontamente las lecciones de la humildad? Pero bueno, en Efesios dice, Efesios 2:11 dice, 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué somos? Hechura suya. ¿Qué somos? Parte de Él mismo. Por lo tanto, la naturaleza de Jesús se tiene que ver en nosotros y la forma de hacer también. Él ha dicho que Él ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Las ha preparado Él. Y nosotros podemos, por su poder y su gracia, ser imitadores de Él también, para andar en esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Y el otro día hablábamos un poco sobre el cristianismo y el servicio militar obligatorio. Bueno, cuando nosotros nos alistamos al Evangelio de Jesucristo, nos alistamos voluntariamente y poco a poco vamos aprendiendo lo que eso significa, ¿no? Y lo que conlleva que nosotros tomemos decisiones en el desarrollo de ese discipulado. Y estaba pensando en que, como el otro día comentaba, en el servicio militar, uno cuando está, por ejemplo, en guerra y deserta, pues tiene una sanción militar, no sé cuántos años son de prisiones militares, si uno está en guerra y deserta. Ahora en los ejércitos también no puedes desertar. Tú tienes que ir al final con la perspectiva por la cual has sido llamado y la cual voluntariamente has aceptado. Y sabemos que es así, ¿no? Cantábamos, no sé si lo dije el otro día, nosotros cantábamos en el servicio militar una canción porque era parte de la psicología del ejército, ¿no? Los legionarios, nosotros cantamos varias canciones que hablaban con la entrega, el compromiso total, el sacrificio, el cansancio, la muerte. Había una canción que decía que soy el novio de la muerte. Y bueno, a mí eso me chocaba. Digo, pues yo he venido aquí a estar unos meses y me voy de aquí rápido. Yo no soy el novio de la muerte. ¿Quién quiere tener de un novio a la muerte? Pero eso entraba en el concepto del soldado de que realmente en algún momento la muerte estaba muy cerca y la tenía que aceptar. Entonces la vida del discipulado tiene que ver con eso, de que entramos en la vida del discipulado y tenemos que entrar por diferentes fases. Dios nos conoce que somos torpes, que nos cuesta aprender, que tenemos que aprender a través de los errores, que tenemos que aprender a veces a través de la disciplina. Pero bueno, el caso es que entremos en la vida del discipulado, una vida de discipulado que tiene que ver que no ponemos condiciones, no ponemos porqués, no ponemos objeciones, no ponemos, ya vale, ya basta, no, se acabó, no sigo, no. Y vemos en la palabra de Dios que realmente leíamos que el que toma su arado y empieza a hacer el arado y mira hacia atrás, dice, no es digno de mí. El que ama a padre, madre, hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. Es algo fuerte, ¿no? Pero realmente la vida del discipulado tiene que ver con un montón de aspectos que a veces tenemos que negarnos por el llamado supremo que es Cristo Jesús. Pero bueno, no vamos a repetir todo eso, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos que estar dispuestos a que nuestro novio sea la muerte. Significa que en algún momento hablábamos de la iglesia perseguida y de que hay creyentes que la muerte es una realidad.
la muerte en sus familiares, la muerte en su cónyuge, la muerte en sus hijos, y solamente por su fe en Cristo, nada más. Pero Jesús lo profetizó. Jesús profetizó que íbamos a padecer. Nosotros no estamos padeciendo nada. Ahora no sabemos lo que viene y cuál va a ser el precio de nuestra fe. ¿Tenemos precio para nuestra fe o no tenemos precio? Estamos dispuestos a entregar nuestra vida, ¿no? En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18, Pablo le dice a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, hablamos de esto, ¿no? Milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Significa que en la vida del discipulado puede haber muchos naufragios. De hecho, vemos que hay muchos naufragios de personas que empezaron bien, pero no terminaron bien. De personas que habían desarrollado o han desarrollado en su vida una vida de discipulado, pero que en un momento dado han naufragado. El naufragio, ¿qué significa? Un naufragio significa es que lo pierdes todo. El creyente que naufraga en Cristo lo pierde todo. No es que pierda quizás algo material, pero pierde todo lo espiritual, toda la riqueza espiritual y todo aquello que tiene que ver con los valores que uno ya ha adquirido a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso que vivimos tiempos difíciles. Un naufragio puede ser a causa de que el casco hay un agujero, puede ser por causa de una ola, puede ser por causa del viento, porque el esguice del barco pega contra una roca, no está bien orientado. El naufragio puede ser por muy diferentes maneras. Las cartas de Pablo a Timoteo les habla mucho de esto, habla mucho de las falsas doctrinas, habla mucho de los falsos obreros, habla mucho del carácter de los últimos tiempos, de la presión y la lucha espiritual a la cual el creyente está sometido. Habla del naufragio de muchas personas. Aquí, por ejemplo, en 2 Timoteo 4:2, perdón, 2:4, lo he leído al revés. Dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Una de las características de que podemos naufragar en nuestra fe es que nos enrollamos demasiado en los negocios de la vida. Hay tantas cosas en nuestra vida, tantos negocios personales, tantas actividades personales, tantos objetivos personales, que nos olvidamos que somos soldados y tenemos que militar. Entonces, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. En la vida podemos tener muchos negocios, los imprescindibles o los que pueden ir más allá de lo que realmente necesitamos. Aquí en 2 Timoteo 1:15, Pablo dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Había alrededor de Pablo muchas personas colaboradoras, pero había esas personas colaboradoras que se iban soltando del discipulado, se iban abriendo paso con sus propios objetivos, sus propios pensamientos, sus propios enfoques, sus propios deseos.
En primera de Timoteo 4:1 dice que hay una predicción de la apostasía. Dice, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Luego en 6:9, primera 6:9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Significa que sufrieron. Significa que cuando en la vida del discipulado entran otros objetivos, empezamos a distorsionar el espíritu del discípulo y empiezan a entrar otros aspectos que pueden hacer que nos hundamos. Quizás no que dejemos la fe, pero perdemos el entusiasmo, perdemos la visión, perdemos el amor por los perdidos, perdemos el amor por la palabra, ya no nos interesan los intereses de nuestro Señor. Hay otros intereses que están en primer lugar. ¿Y qué ocurre? Que nos extraviamos de la fe, o sea, de la fe y del discipulado. Significa que una vez que hemos entrado en la vida del discipulado, no siempre va a ser fácil, y valorar cuál es nuestro corazón y entender que tiene que haber cambios sustanciales para no enrollarnos y no caer en cosas que no debemos, ¿no? Aquí habla de dos personajes. Habla de que muchos la abandonaron en 2 Timoteo 1:15, que muchos la abandonaron a Pablo. Pablo, cuando fue encarcelado por primera vez, algunos le siguieron. Y estuvieron allí en la cárcel ayudándole, no se avergonzaban de sus cadenas y tampoco se preocupaban el riesgo que estaban tomando, ¿no? Solamente querían servir al Evangelio y servir, en este caso, al apóstol Pablo, ¿no? En el segundo encarcelamiento empezaron a fallar algunos, porque ya parecía que la muerte de Pablo iba a ser inminente. Y ya no le seguían, porque estaban valorando que ellos también podrían perder la vida, ¿no? Y la vida del discípulo tiene que ver con que estamos dispuestos a pagar el precio que Dios quiere que paguemos, en la época, la cultura, la nación en la que estemos. Y no siempre estamos dispuestos. Si ya nos enfadamos porque nos van mal las cosas, que si mi hermano me ha dicho, que si no tengo trabajo, que si no me ha salido bien esto que tenía pensado, ya nos enfadamos, ya. ¿Qué sería de nosotros si nos pide el Señor la vida? Si nos amargamos porque, no sé, se me cae el pelo, o empiezo a engordar, o no soy tan guapo, no tengo agua, un día no tengo agua en casa, no me puedo duchar, soy la persona más amargada, ¿no? Si no estamos dispuestos a sufrir, pues, ¿qué puede ser de nosotros? Hablábamos de los misioneros que estamos apoyando. La verdad que son auténticos seres, dejan su comodidad y van a lugares donde tienen que aprender a vivir con lo que tienen. Y eso es algo también que digno de verlo, ¿no? Primera Timoteo, Segunda Timoteo, aquí también 2:17, a ver si está aquí. Bueno, 2:14. Un obrero aprobado,
Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando alguien está hablando mal de otro, cuando está en contienda, es tropiezo para los que están escuchando. Es como en el matrimonio, si tú tienes un problema, háblalo, que tus hijos no escuchen. Háblalo aparte, ¿no? Entonces también los malos entendidos en la iglesia, o levantar demasiado la voz y que otros se están dando cuenta que pues es de tropiezo, es de perdición para los oyentes. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra es como carcoma, como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Aquí les vemos que ellos se desviaron de la verdad, diciendo, tenían una falsa doctrina. Ellos decían que la resurrección ya se efectuó y que trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que aquí usa la palabra carcoma y usa la palabra, ¿cómo se llama? La gangrena, ¿no? Gangrena. Es una enfermedad que se va propagando y al final pues te puedes morir. Entonces cuando nosotros tenemos que velar que no haya gangrena en nosotros, que no haya aspectos en nuestras vidas que vayan minando nuestro corazón y vayan quitando la perspectiva cristiana y el llamado de Dios hacia nosotros, ¿no? Entonces, el desarrollo espiritual en nuestra vida no es automático, nos encontramos con muchos conflictos, con muchas situaciones. El Señor nos puede pedir cosas y nosotros tenemos que responder como buenos discípulos, ¿no? Tenemos que ser obedientes y depende de nuestra obediencia. Decíamos que yo voy a llegar donde quiero llegar, porque Dios está conmigo. Hablábamos de la gracia y el poder de Cristo. Yo voy a llegar donde quiero, porque Dios no me va a llevar más allá de donde yo no quiero ir. Por lo tanto, la vida del discípulo depende de la decisión y de la voluntad de cada uno, sobre todo de la obediencia a aquello que Dios me está llamando, ¿no? Es como la instrucción en el servicio militar. La instrucción es importante, la teoría es importante, pero a veces estudiar no te cansa, lo que te cansa es la instrucción. Cuando yo recuerdo en el servicio militar, los que habéis hecho, ahora van voluntarios, no menos mal, porque antes era servicio obligatorio, no era voluntario, era servicio obligatorio, pero una vez que estabas allí tenías que ser voluntario para todo hasta que se terminaría la mili, ¿no? Así que tenías una obligatoriedad. Pero bueno, que la instrucción, eso era lo difícil y lo duro, levantarse todos los días, recorrer a veces 15, 20 kilómetros, hacer instrucción en el campo, con lluvia, con barro, y todo eso además que tenías que volver, tenías que limpiarte tus botas, tenías que limpiarte tu ropa, tenías que ducharte, tenías la taquilla toda desordenada, y si querías salir de paseo tenías que estar ahí en punta en blanco, era una disciplina de sol a sol. Empezábamos corriendo, terminábamos con instrucción, salíamos al campo, 20 kilómetros, todo eso que es la instrucción, el cansancio, el trabajo constante, con un objetivo, ser eficaz en aquello por lo cual si llegaba la época de conflicto tenías que ser eficaz y tenías que saber usar los instrumentos y las herramientas para vencer al enemigo. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero sí que también estamos en una disciplina. Es verdad, a veces nos cansamos, es monótono siempre la misma cosa, pero que tenemos que tener una percepción del discipulado con propósitos eternos. Hablábamos de objetivos.
El discípulo tiene que tener objetivos, tiene que tener metas y tiene que perseguir una corona, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es importante no perder los objetivos, la instrucción. Qué importante los hábitos, la participación, involucrarse. Eso tiene que ver también con el desarrollo de nuestra vida de discípulo. Filipenses habla de ocuparse. Tenemos que ocuparnos. Y eso ocurre, ¿no? Me gustaría correr un maratón, a mí personalmente, correr un maratón de 40 kilómetros. Pero tendría que ocuparme 1 año y medio, prepararme para hacer ese maratón. El objetivo, hacer 40 kilómetros. La cosa práctica es que tengo que ser perseverante para alcanzar el objetivo. Entonces, también en la vida del discípulo, los objetivos es agradar a aquel que nos llamó y alcanzar la meta y la corona. Tenemos que ocuparnos de la vida cristiana, no podemos dejar de desocuparnos. Cuando uno deja de correr 2 o 3 años, tú quieres hacer lo que volviste a hacer y no puedes porque has estado desocupado. El estar ocupado nos hace mantenernos ágiles espiritualmente, despiertos, y nos ayuda a tener una percepción espiritual, entender lo que Dios nos pide y seguir hacia adelante, ¿no? El compromiso. ¿En qué estamos comprometidos? Tenemos que seguir comprometidos en aquello que es nuestro compromiso, ¿no? El aleta también, aquí hay algo, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:8, que ¿por qué puede fallar un aleta? 1 Timoteo 4:7. A ver, perdón. 2 Timoteo, tengo aquí. Estoy un poco despistado. Timoteo 2:5. Sí, perdón, 2 Timoteo 2:5. Dice que, hablando sobre el atleta, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Significa que con nosotros como discípulos de Jesús no podemos hacer trampas. El atleta puede hacer trampas, no lucha legítimamente. Hay unas leyes. Si se las pasa, por ejemplo, los 40 kilómetros marcha, hay gente que en vez de andar rápido empieza a correr y es descalificado. El atleta no gana si no lucha legítimamente. Significa que en nuestra vida de discípulo tenemos que tener legitimidad en lo que hacemos. Tenemos que ser conscientes de que no puede haber trampas. No podemos hacer las cosas de cualquier manera. No puedo irme para aquí, irme para allá, sino estar realmente centrados en aquello, cumplir las reglas. ¿Las reglas cuáles son? Pues la vida cristiana coherente, ¿no? Y por eso podemos fracasar también, no solamente cuando dejamos aspectos en nuestra vida, sino también cuando dejamos de funcionar conforme a la palabra de Dios, ¿no? Luego, el labrador, cuando el otro día hablamos del labrador, pero no leímos este versículo, que el labrador para participar de sus frutos debe de trabajar primero, ¿no? Claro, nosotros queremos frutos sin trabajar, pero nos damos cuenta que la vida de discípulo, si tú quieres frutos en tu vida, tienes que trabajar tu vida, tienes que trabajar tu carácter, tienes que trabajar tus enfoques, tienes que trabajar tus deseos. Hebreos 6:7, de 6:8, dice que este versículo habla de la apostasía. Aquí en Hebreos hablan 2 versículos claves de la apostasía. Este es uno de ellos. Dice que, el 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La cosecha depende de la tierra, como vemos en la Biblia, nuestro corazón es la tierra.
Pero la cosecha depende también de que no dejemos crecer en nosotros los espinos y los abrojos. Dice que si dejamos crecer los espinos y los abrojos, esta tierra está próxima a ser maldecida y al final va a ser quemada. O sea que en la vida del discípulo tiene que trabajar siempre su corazón. No puede guardar aspectos en su vida, porque el futuro depende de lo que dejemos y permitamos en nuestro corazón. Las amarguras, la falta de perdón, aspectos de la santidad, qué miramos, qué pensamos, qué hacemos, todo eso que puede llenar tanto nuestra vida que no damos lugar a que el buen fruto venga, ¿no? Así que seguir a Jesús comienza con una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar muchas decisiones, muchas etapas en nuestra vida que tenemos que decidir qué es lo que queremos, ¿no? Así que la vida cristiana depende mucho de nuestra conducta y carácter. Si tenemos carácter y tenemos buena conducta, seremos buen ejemplo, seremos imitadores de Jesús. Y otros podrán ser imitadores nuestros, ¿no? De eso se trata. Así que esto, hermanos, que el Señor nos ayude a ser imitadores de Jesús, no ser imitadores de una cultura, de una iglesia, no, ser imitadores de Jesús, parecernos a Él. Y este es el trabajo de toda la vida, ¿no? Que no naufraguemos, que no nos desviemos, que no caigamos en lugares tenebrosos, que perdamos la fe, el entusiasmo. De eso se trata. Amén.